porque vamos a conversar sobre un tema que la verdad es que para muchas mujeres es complicado y además hay muchos mitos en torno al orgasmo. No se tape las orejas usted en la casa. Orgasmo con todas sus letras. Aquí vamos a aprender. ¿Cómo estás, Nerea? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, mira. Sí, estamos de lo más combinadas. Mira, estamos Animal muy Print. combinadas. Es lo que viene. El po. Animal Print. Sí. Sí. Para hablar del tema, ¿viste? Más salvaje. Para empoderarnos de este tema, que la verdad es que, claro, uno lo tira ahora un poco a la talla, pero sí es súper heavy porque se habla poco del orgasmo femenino, del aparato, ¿no es cierto?, de los genitales de la mujer, se habla muy poco y hay muchos mitos. Hay muchos mitos y efectivamente es una temática que ha estado históricamente muy invisibilizada. Entonces, esto ha llevado a que efectivamente el placer de las mujeres también sea algo que esté invisibilizado, como que si de alguna forma no hubiese sido importante. Por lo mismo que por muchos años no se habló del orgasmo de las mujeres, porque efectivamente no era algo que se considerara como importante dentro de la práctica sexual, ¿cierto? Igual la práctica sexual era bastante reproductiva, muy pensada también en el placer masculino, más en el placer de las mujeres. Yo partiría desde lo más básico, como definición de orgasmo. Ya, muy poco romántico ni sexy. El orgasmo es la última fase de la respuesta sexual humana, ya la fase cúlmine de la respuesta sexual humana, que en las mujeres está relacionado con la contractura muscular pélvica rítmica, con una respuesta autonómica del sistema nervioso autónomo, que eso tiene que ver con la presión arterial, ¿cierto? Que hay aumento de presión arterial, aumento de la respiración, del pulso, ¿cierto? También hay una respuesta anatómica que tiene que ver con, por ejemplo, la erección del clítoris, literalmente, que hay un cambio en la zona vulvar, y a la vez también hay un acompañamiento subjetivo altamente placentero que culmina, ¿cierto?, en esta experiencia ya de liberación, por así decirlo, de esta contractura muscular. Y muchas veces definimos la relación sexual, si fue buena, placentera, en base a si obtuvimos, ¿no es cierto?, como el premio que sería el orgasmo. Claro, muchas veces hay como una especie de que el orgasmo fuese el fin último del encuentro sexual y eso está muy naturalizado también en las fuentes de aprendizaje social en relación al sexo, que si pensamos no son fuentes muy responsables. Generalmente la manera en la que uno tiene referencias en relación a un encuentro sexual vienen del porno. Y ahí vemos cosas que son bastante idealizadas en relación al sexo, por lo tanto hay mujeres que se frustran muchísimo o hombres que esperan que sus parejas tengan los mismos orgasmos que aparecen en una película porno erótica y efectivamente la realidad no necesariamente es así. Si al final la forma de expresar un orgasmo también está relacionada con factores culturales. O sea, no es lo mismo tener un orgasmo acá que en un país altamente machista, más de lo que podría ser acá, como en países árabes, ponte tú. Hay factores culturales que inciden directamente en la construcción del placer de las mujeres. Tú sabes que yo conocí me contó una persona con mucha confianza en ese momento, hace años atrás. Ella llevaba, yo creo que 40 años de matrimonio. Y me confesó llorando que nunca en esos 40 años de matrimonio ella había sentido un orgasmo. Y no era porque no estuviera enamorada, ¿no es cierto?, de su pareja. Incluso tenía 3 hijos, pero nunca. Entonces cuando uno le preguntaba, pero ¿por qué, no sé, yo desde la ignorancia, ¿no es cierto?, ¿por qué no fuiste al médico, al ginecólogo, no le contaste? Es que me daba mucha vergüenza. Sí, pues. Sí, la vergüenza está súper asociada a propósito de la forma en la que nos han educado, ¿cierto? Hay una educación en la sexualidad muy católica también, muy arraigada en esos factores que son bastante punitivos, como que hay mucho que podría ser un pecado, ¿cierto? Yo por lo menos muchas de las pacientes que veo en consulta en relación a temáticas de sexualidad, hay una historia muy conservadora, muy religiosa relacionada en su construcción de sexualidad. Yo les pido un ejercicio que se llama biografía sexual, donde les pido todos los aprendizajes que han tenido en su vida en torno a la sexualidad. Y ahí vas viendo que hay frases marcadas, como por ejemplo, hay algunos ejemplos muy extremos quizás, pero en el colegio les decían que no podían dormir con las manos adentro de las sábanas, porque se podían rozar involuntariamente, y eso era un pecado. O sea, si tú piensas que hay factores como esos, ¿cómo esa mujer va a lograr conectarse con el placer de una manera sana si es que
todos los aprendizajes que tiene son relacionados a algo displacentero y algo pecado, algo que no le corresponde algo vivir. Sucio, claro. Algo sucio, algo que le da vergüenza. Y por otra parte también, el orgasmo también tiene que ver mucho con el autoconocimiento físico, ¿cierto? Esa es otra cosa, porque los hombres son más asiduos a tocarse, ¿no es cierto? Las mujeres no, pues las mujeres, ¿cuándo nos hemos visto? Yo fui a un evento el año pasado, un evento de menopausia, y me acuerdo que había un stand y me regalaron un espejo. Yo dije, ¿para qué me regalaron un espejo? Y cuando, claro, empiezo a ver el catálogo, era para que uno se mirara. Exacto. Y uno dice como, en verdad no lo conozco. O sea, y esa es una de las primeras cosas que habría que hacer, como el conocerse desde lo físico, ¿cierto? El observarse, el ver qué es lo que hay ahí. Si no, es como, ¿cómo voy a trabajar con mi mano si no sé cómo funciona, si no la veo, si no veo cómo se mueven mis dedos, si no tengo idea? Es una parte más del cuerpo, lo que pasa es que ha estado escondida y disociada, sí, de nuestra... O sea, si partimos pensando que recién hoy día se está hablando del clítoris, y el clítoris es el principal factor cuando hablamos de orgasmo femenino. O sea, se ha hablado históricamente desde Freud, ¿cierto?, que existían diferentes tipos de orgasmo, y hoy día la ciencia avala que no existen diferentes tipos de orgasmo, sino que diferentes vías de estimulación. Y todo el orgasmo viene del mismo sistema, que es el clítoro urológico vaginal, donde se estimula de diferentes partes, porque el clítoris, no sé si... ¿Cuánto creéis que mide? No tengo idea. Ya, mide entre 9 y 12 centímetros. O sea, es súper largo, envuelve toda la vulva. Entonces, desde ese punto se estimula de diferentes partes en diferentes espacios por dentro, ¿cierto? Donde se habla del punto G, que no es el punto G, sino que es la terminación interna del clítoris, ¿cierto? Todo eso son cosas que no tenemos la menor idea, nunca hemos visto. No está en los libros de anatomía, claro, el clítoris. Entonces, si es el factor fundamental del placer femenino, es brutal que ni siquiera sepamos cómo es. Sí, pues bueno, y en torno a eso también hay muchos mitos, como decías tú, el pensar que una buena relación sexual siempre termina con un orgasmo. Exacto, hay muchas veces que no necesariamente termina con un orgasmo, que puede ser un excelente encuentro sexual, porque el orgasmo está determinado por múltiples factores que pueden estar afectando en ese momento en el encuentro sexual, pero el placer es indiferente, o sea, el placer puede perfectamente sentirse sin necesariamente terminar en un orgasmo. Claro, lo que pasa es que uno compara, ¿no es cierto?, con el hombre. Que el hombre es como on-off. Claro. No sé qué opinarán ustedes en su casa, pero los hombres son así como on-off. O sea, te puede haber pasado un terremoto, un tsunami, y si te dieron ganas, el hombre está listo. La mujer no, po. La mujer tiene que... es como una preparación, si tú tienes muchas preocupaciones, ¿no es cierto? Pero si tú piensas... No te excitas tampoco. No, pues, pero ahí si tú piensas, son factores culturales, no son factores como... inherentemente fisiológicos. O sea, podríamos tener la misma respuesta, pero... como tenemos la carga mental de, por ejemplo, la casa, como tenemos las labores domésticas y reproductivas, como tenemos que preocuparnos. El otro día una paciente me decía, tengo que hacerle la lonchera a mi hijo, llego de mi pega a la pega en la casa, tengo que hacer la comida en la noche, tengo que hacer al otro día los almuerzos, ¿en qué momento tengo ganas de tener sexo? Y es evidente, eso es un factor cultural. Obviamente que a esa mujer le va a costar sin fin conectarse con el placer, no porque no tenga la capacidad fisiológica de conectarse con el placer, sino porque hay factores culturales que determinan que le cueste muchísimo más. Y eso hay que contemplarlo a la hora de trabajar con temáticas relacionadas a la sexualidad. Mira, qué buen ejemplo. Yo creo que muchas se sintieron identificadas con eso, porque en el fondo partes tu día muy temprano, llegas a la casa tarde y no llegas a echarte a ver una serie, llegas a hacer las labores, ¿no es cierto?, propias de la casa, de los hijos, qué sé yo. Ya a las 10 de la noche, 11 de la noche, lo único que quería es dormir, po. Posiblemente si esas tareas realmente se hicieran desde el lugar de corresponsabilidad, donde ambos participen y todo, la predisposición a un encuentro sexual podría ser completamente distinta. Y eso es fundamental de tener en consideración para quienes están viendo esto. Eso, pasemos el dato. Sí. Y hay otro factor que es súper importante e interesante, que es la brecha orgásmica. No sé si la has escuchado. Ya, a ver, cuéntanos de eso. La brecha orgásmica tiene que ver con la desigualdad que existe entre la frecuencia con la que se llega a un orgasmo. ¿Ya? La frecuencia con la que entre hombres y mujeres llegan a un orgasmo. Entonces, esa diferencia se llama brecha orgásmica, porque efectivamente existe una brecha entre hombres y mujeres para llegar o para tener mayor frecuencia a un orgasmo. Y, por ejemplo, los hombres llegan a un orgasmo entre el 90 y el 95% de las veces. Las mujeres entre un 60 y un 65% de las veces. Ah, es alto. Y un dato
importantísimo es que las mujeres lesbianas llegan entre un 70 y un 80% de las veces. ¿Por qué? Porque exploran más. Porque se conocen más. Porque se conocen más y a la vez también porque hay otra persona ahí dedicada a entender el placer sexual de una mujer. Claro. Más que simplemente... Mira. O sea, claro, ahí yo creo, yo siendo ignorante en el tema, yo tengo muchas dudas que estoy hoy día aclarando contigo. No soy experta en el tema, pero... claro, la falta de comunicación, el decirle al otro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde quiero que me estimules? Porque si no es fome, po. Sí, o sea, la comunicación es clave y es vital, pero también hay que entender que hay factores que tienen que ver con la culpa, con la vergüenza, sí, en estas claro. temáticas, que hay mucha gente que no se atreve ni siquiera a comunicar lo que le provoca placer. Hay gente que no tiene idea ni siquiera que le provoca placer. Por eso que también en esto del autoconocimiento, que una mujer también pueda conocerse, tocarse, experimentar con ella misma, es fundamental también para la apertura en encuentro orgásmico. Hay muchas veces que dicen, soy anorgásmica. Yo me acuerdo cuando trabajaba mucho temas de sexualidad, llegaban mujeres diciéndome soy anorgásmica. Pero cuando yo le preguntaba si alguna vez había tenido un orgasmo, me decían sí, que cuando se tocaban tenían un orgasmo. Entonces no eran anorgásmicas. El problema es que muchas veces hay una mala estimulación, hay una mala comunicación en relación a cómo quieren ser estimuladas, a pensar que efectivamente el orgasmo está directamente relacionado con la penetración vaginal en un encuentro heterosexual, y no necesariamente es así. Ese es otro buen mito, porque el orgasmo se siente antes de la penetración, o sea, con la penetración en sí uno no llega al orgasmo, ¿o sí? O sea, hay mujeres que lo logran, pero llegan al orgasmo porque también eso tiene que ver con terminales nerviosos del clítoris. No es como que sea un orgasmo distinto, es el mismo orgasmo, como decíamos, pero de una diferente forma de estimulación. Ah, perfecto, ya, porque sí, también decían como que para que el encuentro sea exitoso había que tener un orgasmo, y que el orgasmo en sí se daba con la penetración. No. Eso no es así. No es así. Hay muchas mujeres que no pueden llegar jamás al orgasmo a través de la penetración y necesitan otra práctica de estimulación directa al clítoris para poder tener un orgasmo. Y eso está perfecto, y eso lo pueden hacer durante el encuentro sexual, con un juguete, tocándose ella, conversando sobre el tema, tener el orgasmo antes, tener el orgasmo después, pero es todo parte de la conversación y de la forma en la que se construye el encuentro sexual con la pareja. Y bueno, y también, ¿cuántas mujeres no han fingido un orgasmo para hacer sentir bien o no hacer sentir mal a la pareja? Porque el hombre además tiene todo un tema, como hay muchos hombres que se proponen como yo soy macho, entonces yo tengo que lograr que tú tengas un orgasmo. Sí, pues y aparte que nuevamente la escuela del porno muestra que un verdadero macho lleva a la mujer a tener esos orgasmos que muestran en las películas, que muchas veces no son la realidad, ¿cierto? Son actuados. Sí, po. Entonces sí, de todas formas, y muchas veces el fingir el orgasmo está relacionado con no hacer sentir mal al otro, y eso tiene que ver con la incapacidad de poner un límite, de decir, mi placer me corresponde, es importante, y no tengo por qué estar sirviendo al placer del otro, simplemente. Claro. ¿Cachai? Mira, qué importante estos temas que se conversan súper poco, da vergüenza. Yo creo que ni siquiera con las amigas, fíjate. Sí, hay pocas, Entonces, hay amigas que lo hablan. Hay amigas que lo hablan, Sí. pero es poco frecuente, sobre todo en otras generaciones, ¿no es cierto? En generaciones con más edad, no son temas, son medios temas tabúes que se conversan poco. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si lo que me está pasando es normal o no, si no lo converso? Y a veces con poquita educación e información, con entregar, o sea, la información es poder, yo siempre lo he pensado así, con información como esta, que las lleve a buscar más información, a entender, a cómo tocarse, a cómo mirarse el cuerpo, a cómo autoconocerse de una forma relacionada con el placer, sin culpa, sin vergüenza, puede llevar efectivamente a que una mujer tenga un orgasmo, cuando no lo ha tenido, ¿cierto? Porque a veces esas barreras que te van metiendo en la educación son tan potentes que llevan a que una se desconecte profundamente con el placer. ¿Qué otros ejemplos podrías darnos de pacientes tuyas que has recibido? Porque la gente muchas veces al escuchar ejemplos se siente tan identificada que dicen, chuta, ¿sabes que en realidad voy a pedir ayuda? O sea, por ejemplo, los ejemplos en relación a estas cosas que tienen que ver con el quehacer cotidiano. Por ejemplo, también tenía una paciente que estaba muy enrabiada con su pareja porque en la crianza de los hijos él no hacía nada. Entonces le pasaba que después de acostar a los niños, llegaba a la pieza y sabía que él tenía ganas de tener relaciones sexuales. Pero ella estaba aburrida, había hecho todo sola, no tenía ayuda de nada, y me decía, ¿en qué momento yo voy a querer?
esto. Y se ponía el pijama largamente en el baño con el fin de que la pareja se quedara dormida. Entonces, ella llegó a la consulta diciéndome que ella tenía un problema de deseo sexual. Que no sentía deseo sexual. Que no sentía deseo sexual. Pero cuando hacemos el análisis de un día cotidiano de ella y de los días donde la pareja le pedía tener relaciones sexuales, no había ningún espacio donde ella se pudiese haber conectado con el placer porque estaba conectada todo el día con las labores del hogar. Y su propio trabajo productivo también que tenía fuera del hogar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Hay muchas que también se quedan dormidas con los niños, ¿cierto? Los voy a hacer dormir. Yo tuve una paciente una vez que despertaba a la guagua en la noche para que la guagua, de cierta forma, no te puedo creer, tuviese que hacerla dormir con el fin de que así ella se pudiese quedar con la guagua y no tener que tener relaciones sexuales. María, pero es que... Y esos no son problemas de las mujeres. Eso es muy interesante porque llegan a consultar por problemas de deseo. Pero, ¿quién va a tener deseo si efectivamente tu contexto no favorece en lo absoluto que tú puedas tener un momento de conexión con el descanso, contigo misma, con el placer y con la conexión con tu pareja? Ninguno, pues. Y esto pasa en el fondo en las relaciones de pareja que ya están establecidas, que son más largas, ¿no es cierto? Donde también ya se ponen fome igual, po. Si uno lleva mucho tiempo, porque es distinto como el encuentro, cuando uno está pinchando, cuando tú tienes las mariposas en la guata, que ahí te dan ganas de tener sexo, a las relaciones más largas. Pero qué angustia, porque claro, si tu marido no te llama, no te hace cariño, no es amoroso, no es nada, y después te anda mostrando los dientes con cara de hambre, sí, ¿qué ganas te van a dar de satisfacerlo? Ninguna, es como una pega más, po. Al contrario, muchas veces genera rabia. Y eso obviamente conlleva a que se evite cualquier tipo de conexión física con la pareja, porque cualquier encuentro más cercano de regaloneo, de ternura, de cariño, de ver una película abrazado, puede ser un posible riesgo de que quiera algo. Por lo tanto, evito todos esos encuentros y me voy alejando así cada vez más de mi pareja porque efectivamente no quiero tener un encuentro. Claro, y por otro lado, el cerebro del hombre, me imagino, funciona totalmente distinto. Entonces, como ellos son más, no sé la palabra, pero perdonen dentro de mi ignorancia, pero son más animalescos para sus cosas, es como que siempre tienen ganas, siempre están disponibles. Entonces, sí, como que no ven estas señales y me imagino que también se frustran porque el hombre biológicamente es más bueno para tener sexo que la mujer, las mujeres no necesitamos. Mira, sí, ahí hay una diferencia que no es biológica, es cultural. ¿Ya? O sea, evidentemente hay factores hormonales que influyen en nuestro ciclo, ¿cierto? La testosterona en los hombres también obviamente que tiene una incidencia distinta en su deseo sexual, pero no necesariamente el deseo está relacionado con los factores hormonales. Se ha visto, por ejemplo, que a mujeres se le ha hecho tratamiento de testosterona y eso no ha significado, si es que no ha tenido una falta de testosterona en el cuerpo, y eso no ha significado que ha aumentado su deseo sexual, ¿ya? Entonces no tiene que ver directamente con factores hormonales, sino que tiene que ver con más factores cognitivos y culturales. Entonces, no es que esencialmente los hombres sean más calientes que las mujeres, sino que tienen una conexión con la sexualidad que es completamente distinta, a propósito de cómo han sido educados. A nosotras nos han educado de una manera distinta, donde tenemos más vergüenza de expresar ciertas cosas, donde el sexo históricamente se ha visto como algo prohibido, algo negativo, algo que no es de señorita, ¿cierto? Y por lo tanto no podemos expresarlo de la manera que queramos, ¿cierto? Entonces todo eso conlleva a que existe una diferencia en la forma de abordar la sexualidad, de vivir la sexualidad, de conectarse con el deseo. Si tú piensas, los hombres están todo el día más relacionados a estímulos sexuales que las mujeres. Desde los WhatsApp, desde que tienen mucha mayor conexión con ver películas, con ver todo, y todo eso va estimulando el deseo. Sí, es verdad. Nosotras tenemos menor conexión con eso, por lo tanto estamos menos conectadas. Y también, otro punto en mi monólogo, es importante... Es que yo estoy súper atenta a lo que dices porque de verdad es un tema que se conversa tan poco, sí, que encuentro súper interesante. Es como hablar las cosas como son y empezar a derribar estos mitos, porque cuántas personas que nos están viendo hoy día y uno mismo, o sea, piensa, chuta, a lo mejor tengo un problema y tampoco me hago cargo del problema. Exacto. Y en el fondo es más como psicológico, cognitivo, cultural, más que biológico. Exacto, de todas maneras. O sea, uno manda a hacer exámenes biológicos o de sangre cuando tú efectivamente evidencias que puede haber algo muy estructural en relación al deseo. Pero si no, que es la mayoría de las veces,
no hay nada relacionado. Entonces es interesante ahí cuestionarse como qué está pasando en mi vida, cuáles son los factores, cómo está mi relación de pareja, cuánta carga me estoy llevando yo sola, cuánto de eso efectivamente me impacta en mi conexión con el placer en diferentes ámbitos, qué espacios de placer estoy teniendo más allá de solamente el encuentro sexual, si al final el placer es algo que se vive en muchos espacios y si no estoy teniendo acceso a espacios de placer, evidentemente me va a costar también conectar con otros momentos, ¿cierto? Todos esos factores hay que contemplarlos. Mira, súper interesante. Quiero seguir conversando de algunos mitos para derribarlos, porque yo tengo amigas que se cachetonean. Ay, sí, yo tuve 2 orgasmos. 2 orgasmos. Yo digo, ¿cómo? ¿Eso es así? ¿Se puede tener más de un orgasmo en la misma relación sexual? Puedes. ¿Te puedo creer? Puedes. O sea, que piensa tú que esto, como decíamos, depende de la vía de estimulación, más no depende del tipo de orgasmo, ¿cierto? Entonces, claramente la respuesta, o sea, la resolución que se llama la fase que viene después del orgasmo, en las mujeres es distinta del hombre. El hombre con más edad necesita más tiempo para recuperarse para poder tener otro encuentro sexual. Las mujeres esa fase no baja directamente. No es como los hombres que llega al orgasmo y baja. Las mujeres pueden permanecer en ese estado permanentemente, por lo tanto pueden tener otro orgasmo nuevamente si es que hay una buena vía de estimulación, una buena maniobra de estimulación, por así decirlo, de todas maneras. Y tú, por ejemplo, a tus pacientes, ¿les dices, por ejemplo, que usen estos juguetes sexuales? ¿Son buenos para poder empezar a explorarse? Sí, de todas maneras. O sea, obviamente que veo a qué mujer decírselo o no, porque hay mujeres que realmente están muy desconectadas con su sexualidad, lo viven desde mucha culpa, les da mucha vergüenza, todo lo que tenga que ver con sexo, hasta hablarlo en la consulta les da vergüenza. Entonces, claramente a ellas voy muy de a poco porque no puedo decirle, anda un sex shop al tiro a comprar, porque obviamente quizás no llegan de vuelta a la consulta, porque va a ser muy chocante para ellas. Pero si uno va de a poquito y primero yo mando mucha literatura a leer libros eróticos, y eso las va conectando con el deseo y las va conectando con el placer, y cuando están solas muchas veces el leer les dan ganas de tocarse o de sentir algo más, y ahí yo las invito a usar un vibrador, por ejemplo. ¿Con eso se puede partir? Con eso se puede partir, sí, hay libros que o sea, el otro día una paciente me decía... Ay, pasa el dato de algún libro. Lo voy a mandar porque no me sé el nombre. Amigo con Derechos creo que se llama. Ahí se los puedo mandar. Pero me decía como que se puso a leer y andaba on fire, como me decía, por todas partes andaba, y ella no sentía deseo, estaba en plena menopausia, no sentía deseo hace mucho tiempo, estaba como muy negada a su sexualidad y se le activó de pronto el deseo full porque estuvo estimulando la mente en relación al placer. Había este libro, que había una película también, Las sombras de Grey. Ese también, una amiga me contó que lo leyó. Yo me los leí todos porque los recomendaba, o sea, como que veía si es que eran buenos para recomendar a las pacientes. ¿Y bueno? Sí, a mí me gustaron, o sea, hablemos que no son literatura importante ni nada por el estilo, pero cumplen la función en la forma en la que detallan los encuentros sexuales. Ahí cada quien con su forma, claro, eso tiene que ver más con su misión. Hay otros encuentros que tienen que ver más con que las mujeres son las que llevan el dominio del encuentro, ¿cachai? Como que ahí cada una buscará lo que más le prende, y eso tiene que ver con las fantasías más primarias de cada una también. Claro, ya, pero sirve en el fondo, sí, como para empezar a involucrarse y empezar a sentir, pues uno también tiene que motivarse. Incluso para las mujeres muchas veces funciona mejor que mandarlas a ver películas, porque las películas a veces son demasiado explícitas. Igual yo siempre mando a ver películas eróticas, no porno. ¿Cuál es la diferencia ahí entre erótico y porno? El porno es esto que tú ves en primera imagen, una penetración. Ya. Bastante anatómico, por así decirlo, de una forma como sin elegante. Contexto, sin historia. Sin contexto, como que ni siquiera hablan y ya están. Y en la película erótica, en la literatura erótica, hay una historia de por medio, hay un conocimiento, hay una historia, va pasando, se van sacando la ropa, hay como algo que va preparando bastante más sugestivamente el deseo, más que de una forma explícita. Esa es como la diferencia entre lo erótico y el porno, lo sugerente y lo explícito. Mira, oye, ¿qué estamos aprendiendo hoy día? Todo lo que tenemos que saber sobre el orgasmo, ¿no es cierto? Tanto tabú que hay en torno a esto, que además es tan natural. Tú sabes que hay una tribu donde les cortan el clítoris. Sí, para que no se llama ablación. Para que no sientan placer. Sí, también se usa como una forma de castigo. No, increíble. Es como que le cortaran el pene a un hombre, po. Claro que sí, po. Brutal.
Brutal, brutal. Oye, ¿qué otro mito podríamos derribar en torno al orgasmo? Quizás es importante que creen muchas veces que el orgasmo es psicológico nomás. Y no solamente es psicológico, como decíamos, es fisiológico también. Por lo mismo, muchas veces el trabajo con la musculatura y trabajar con kine de piso pélvico también es relevante, porque hay necesariamente una contracción del músculo pélvico para poder llegar al orgasmo. Y a veces hay como en esta misma desconexión con el autoconocimiento, no sabemos bien qué es lo que es, cómo se contraen las musculaturas y todo eso puede ayudar muchísimo a una buena información para la preparación, por así decirlo, claro, de un orgasmo. Sí, eso es súper bueno, las quines de piso pélvico. Quines de piso pélvico. Sí, son buenísimas. Pucha, tan importante que es el sexo dentro de una relación, que si tú tienes mal sexo, en el fondo al final andáis mal todo el día, po. Entonces, cuando tú conversas estos temas, vas donde un psicólogo, tratas la causa, te das cuenta que a lo mejor no es un problema, sino que hay que, como dices tú, dividir las tareas de la casa, conversar más, mejorar la comunicación con la pareja. Exacto. Al final vas a tener una relación sexual más placentera y va a mejorar todo tu entorno. Absolutamente. Sí, es fundamental entenderlo así, como es contextual, todo eso incide, todo eso afecta en la conexión con el deseo. Y si es que estamos en una situación donde me llevo toda la carga mental, toda la carga física, obviamente no va a haber espacio para tener deseo. Entonces, tener muy claro todo eso y a la vez también darse cuenta de que pasa mucho que a veces llega a la consulta mujeres autodefiniéndose un diagnóstico. Pero uno empieza a indagar un poco más y el problema no es de ellas, sino de sus parejas. Pero como las parejas no consultan, las hacen sentir a ellas que tienen un problema. ¿Cómo que? A ver, por ejemplo, un hombre con disfunción del control eyaculatorio, eyaculación precoz, como se decía. Ellas no alcanzan a tener orgasmo, ellas consultan por anorgasmia. No te puedo creer. Pero no es el problema, cuando uno empieza a indagar un poco más, no es que el problema sea la anorgasmia de ella, es que el encuentro sexual estuvo muy ligado al coitocentrismo, ¿cierto? Es todo relacionado a la penetración, fue muy breve y evidentemente ella no alcanzó a nada. Entonces, esas cosas también pasan mucho, como que llegan mujeres con su diagnóstico hecho, cuando efectivamente la problemática no la tienen ellas. Y es muy fuerte darse cuenta de eso. ¡Qué heavy! Sí, o por ejemplo la disfunción eréctil también, mujeres que llegan con problemas de autoestima brutales a propósito de que sus parejas no tienen erecciones y la problemática no tiene que ver directamente con ellas, sino que con múltiples factores que pueden ser hasta de edad o de hormonales o un sinfín de temas que pueden tener que ver con la erección y no tiene que ver con que ella ya no lo excite, con que ella ya no sea atractiva para él, pero se lo autoinfligen, por así decirlo, como si fuese un problema de ellas. Mira, qué increíble. Tú sabes que yo tengo una amiga, obviamente no vamos a decir el nombre, que estuvo muchos años casada, pero finalmente se separó y el marido tenía disfunción eréctil y nunca quiso consultar en el médico. Sí. Nunca. Es que la masculinidad ahí se ve atravesadísima. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Si en el fondo es un problema biológico, tampoco es que tú seas culpable o que tú seas malo ¿no es cierto? No tiene que ver con tu machismo, ni mucho menos, pero ¿cómo no vas a consultar si estás echando a perder tu matrimonio? Pero pasa mucho, pues que a veces esta construcción tóxica que hay de la masculinidad, donde el hombre tiene que rendir siempre, donde siempre está preparado como un Boy Scout, yo siempre voy a estar disponible para un encuentro sexual y todo, y eso falla, es que la identidad empieza a fallar, es como, ya no soy lo suficientemente hombre, por lo tanto, explicitarlo y ir al médico es hacer del problema algo real, ¿cachai? Claro, esto lo tengo que reconocer, esto es real, por lo tanto me tengo que hacer cargo. Y posiblemente tu amiga terminó asumiendo o sintiéndose mal con ella misma o asociando que ella no era lo suficientemente atractiva, porque también es la forma de actuar que tenemos socialmente las mujeres. Asumimos que no somos lo suficientemente atractivas para un otro cuando ni siquiera tiene que ver con nosotras. Claro, uno siempre se echa la culpa. Las mujeres somos culposas, muy culposas. Somos buenas para echarnos la culpa de cosas que en realidad no tenemos idea, po. Por eso que necesitamos una ley de educación como hablamos la semana pasada.
Y que esto se empiece y que uno empiece a educar desde que uno es chico, porque claro, las generaciones más antiguas, yo que ya tengo mis años, igual vengo de una educación más conservadora, claro, uno siempre se encontraba como en pecado. ¿Te fijas? Sí. Hoy día es mucho más normal que los jóvenes, ¿no es cierto?, tengan más de una pareja sexual. En la época de nosotros, o sea, era impensado. Tú te casabas y era como de la casa al marido. Sí, pues el otro día leía un post que decía que el promedio de personas a las que habías besado siendo mujer eran 21 en tu vida. Yo decía como, chuta, 21 que es poco igual, pues si cuando ya en la adolescencia. ¿Qué has besado en toda tu vida? Yo estoy más abajo de eso, po. ¿Hay besado menos personas? Menos personas. Yo no, po. yo más. Ustedes, a ver cómo están aquí, 21 personas en toda la vida. ¿Cómo están? Pero desde besitos de cuando eres chica y todo, menos de 20. Sí, pues si yo empecé a pololear a los 19. Ah, ya. Imagínate, me pololeé a los 19, me casé a los 26 y ya llevo 17 años de matrimonio. Bueno, te quedaste con menos entonces. Yo sigo. Sumando a mi lista. Está bien, pues uno tiene que probar nomás. Sí, pues. ¿Qué dijeron aquí? Los tontorrones. Pongan atención ustedes. Antito, a ver cuántas personas ha besado en su vida. Está sacando la con cuenta. Los dedos, o sea, quiere decir que son pocas. 7. No, ustedes son demasiados. Espérate, 7. ¿Y qué edad tienes, Anto? 23. 23 y 7. También es una niña conservadora. Conservadora, una niña de bien, como dirían las madres. ¿Y Chechito? También está sacando la cuenta. Si no, yo creo que no tiene que contar tanto. Le faltaron manos. No, besos. ¿Cuántos besos? Se supone. Mira, Christopher, ¿cuánto sabe? 4 parejas. ¡Jorgito! Mira. 4 besos. Poco, pues 4 besos, chao. Si uno en la adolescencia. A los 15 yo ya había dado 4 besos. No te puedo creer. Sí. Pero yo bueno. a los 15 también di mi primer beso. Fue tan lindo. Lo mío no ¿Sabes fue que tan lindo. No, lo mío fue lindo? Yo cerré los ojos y pensé que estaba como en las nubes. Como un Pero cuento. después abrí los ojos y me dio vergüenza y como que le hice así como que no lo conocía. Y le hice como Le que hiciste un gaslighting. Te juro, pero de inmadura, de cabra chica. Si tú me estás viendo y yo fui tu primer beso, así como tú a mí, Fue sin discúlpame, fue sin querer. ¡Qué rico! Era la inmadurez del momento. Pero bueno, los besos son importantes también en esto que estamos conversando, pues. Sí, po. Muy importante. Hay parejas que se dejan de dar besos y que el encuentro sexual comienza así como si es que no hubiese, no sé, como hubiese una descontextualización absoluta, como nos empezamos a tocar, pero no hay besos, no hay conexión, no hay nada, y obviamente que así tampoco hay una predisposición al si encuentro. la previa, fíjate que es más importante. Sí. Porque uno ahí recién va entrando en... ¿Cómo Ahí se va diría? entrando en calor. Ay, la música que ponen. Como si el mundo se Mira, Jorgito, usted no contestó. ¿Cuántos besos ha dado? ¿Cuántos besos ha dado, hijo? Como 3 nomás. Oye, que estamos conservadores en este programa. Yo no les creo nada. ¿Tú no les crees? No les creo nada. No, porque dijimos, no en la vida adulta, desde la adolescencia. Desde que uno, claro, en la adolescencia uno era más loquilla, po. Mira, y acá sigue contando. Esta sigue contando, mira. Ay, sigue Oye, el Nacho 4 dicen. Oficial. Pero oficial, pero los no oficiales, más de 20. Sí, pues bueno, si el promedio es 21. Pues. Sí, 21 decía la nota. Pero besos. Anda a saber quién hizo la nota. Besos. No relaciones sexuales. No, besos. ¿A qué edad en promedio hoy los adolescentes están teniendo su primera relación sexual? No te manejo bien la información, o sea, te mentiría, porque esa información que tiene el INJU y la tienes bastante desarrollada en la encuesta de comportamiento sexual, pero en algún momento estaba alrededor de los 16. Sí, y también había una diferencia entre niñas y niños, o sea, adolescentes y adolescentes. ¿Las mujeres parten antes? Parten después. ¿Las mujeres Sí, después? sí. O sea, los hombres antes.
Wow. Sí. Pero de ahí también te diría, yo no me gusta decir cosas que no sé, te lo Sí, puedo claro, traer para la obvio. próxima sesión. No, está bien, sí. La información verídica y con evidencia. Es que yo me pongo a pensar en mis hijos. Ah, no, ahí hay que partir con la educación desde ya. Sí, absoluto. Yo tengo Todo. uno de 15, digo, Dios O mío. sea, listo, está ahí, tenéis que partir con eso. La conversación sobre el preservativo, la conversación sobre el respeto, el consentimiento, fundamental. Eso que es hoy día. importante, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando uno tiene hombres, como Sí. explicarles, ¿no es O cierto? sea, pero totalmente. Yo a mi hijo que tiene 8, 9, o sea, le hago cantar la canción del consentimiento. O sea, no es no. ¿Qué parte no entendiste? La N o la O. Mira. Desde que tiene 3 años que la canta. Está bien. Bueno, sí, porque así uno va criando niños responsables Sí, también, po. po. Sí, de todas maneras. No, se pasó. Oye, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Vamos a revisar ahora el Instagram de Nereo Dugarte. Mira, ahí está toda la información, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan a revisar. Ahí están los libros también. Ese que hemos conversado, el manifiesto para Sí. niñas superpoderosas. Vamos a conversar también. Ahí hay muchos relatos de pacientes también que voy como compartiendo para que puedan ir dándole una vuelta y analizando, porque son muchas cosas que le pasan a las mujeres en terapia. Eso es bueno, tener ejemplo, consultar si usted tiene alguna duda. No siempre el problema parte de uno. A veces las cosas se solucionan de una manera mucho más fácil. Y muchas veces creen que esto tiene que ver con un proceso eterno y no, son procesos cortos. Incluso a veces en una sesión se pueden clarificar temas y eso puede ser suficiente. Pero lo importante acá es tener educación sexual en ese momento de la problemática que están teniendo. Y muchas veces, como te digo, puede ser un par de sesiones y nada más. No es como tengo que ir a terapia por 1 año para solucionar mi problema, como muchas veces creen muchas personas. Claro que sí, te cambia la vida, te cambia la vida y la relación de pareja. Vamos a hablar, te vamos a ¿De dejar qué? pendiente del dolor para la próxima sesión. Me encanta. Dolor en la penetración, dolor Ah, de piso buenísimo. pélvico. Sí, que eso es un tema que hoy día está muy auge, muchas mujeres lo están viviendo y muy subdiagnosticado también. Mira, ya, me encanta la temática. Oye, te invito a que veamos, porque ya nos llegó el video de Dani ahí bailando cueca. Vamos a ver cómo lo hacemos y después nos vamos a comerciales. Ya. Gracias.